¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando la Región. En la región, por la región, desde la perspectiva de la región. Y hoy con un invitado de nuestra tierra, un hombre que se ha formado, que ha hecho toda una vida en la región. César Trabuco, sociólogo, director de comunicaciones y vinculación en la Universidad de Antofagasta. En la Universidad de Antofagasta. Un hombre de trayectoria en el enfoque de las ideas y con él vamos a hablar sobre un tema que yo creo que a usted y a mí nos va a mantener muy entretenidos, muy apasionados. ¿Qué es aquello que hablamos como o reconocemos como identidad? Identidad regional, identidad desértica, identidad andina, esta identidad costina. Me parece a mí que es un tema apasionante. ¿Cómo podríamos aproximarnos a una reflexión al concepto de identidad? ¿Cómo marca? ¿Qué significa? Lo que ocurre es que hay que situarlo históricamente. El problema de la identidad regional surge, yo diría casi con precisión, en el año 90, cuando se trata de generar el plan de desarrollo estratégico de la región. Las personas que de alguna manera estuvimos involucradas allí nos dimos cuenta de que nos encontrábamos intentando planificar para una región que hasta ese minuto era una suerte de constructo político-administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablábamos de la existencia de la segunda región, pero, por ejemplo, los calameños no se sentían en lo absoluto identificados con los antofagastinos o los taltalinos con los tocopillanos, y entonces una de las tareas que nos saltó de inmediato era cómo construir identidad en el conjunto de la región. ¿Y por qué es relevante la identidad? Porque la idea era involucrar a toda la región en pos de un proyecto, y para tú involucrar a la población en torno a un proyecto tienes que hacerla sentir que es parte de un todo. O sea, la necesidad de pertenencia. Es un elemento aglutinante en el fondo. Es el cemento que te permite darle consistencia a un edificio que tú quieres poner en marcha. Ahora, esta zona es una zona de desarrollo muy acelerado que ha traído mucha gente foránea. A eso se le agrega que su cultura, su identidad, siempre ha sido débil desde el punto de vista de la conceptualización, pero desde el punto de vista de la vivencia cotidiana es de fuerte arraigo, porque tiene sus pueblos ancestrales, tiene su desierto, que es una cosa tan potente. Bueno, una de las cosas que yo esbozo como hipótesis y respecto a la cual estoy trabajando, yo diría que el problema fundamental de Antofagasta, porque aquí se produjo algo que es necesario señalar, del problema de identidad de la región, que se justificaba en términos de articular la región, pasamos a hablar del problema de identidad en Antofagasta, un poco forzadamente, porque yo en lo personal tiendo a pensar que, y ahí podemos discrepar, que el problema de Antofagasta no es su identidad, sino en lo fundamental el desarraigo. Y este desarraigo, ¿fruto de qué es? Nosotros en lo fundamental somos la resultante de tres grandes movimientos migratorios. Está el primero, el del inicio, porque población propiamente tal en Antofagasta no hay. Tienes en Paposo y tienes en los niveles de la desembocadura del Loa, pero en esto que es puramente desierto, población como tal no hay. Entonces se produce un primer fenómeno migratorio que uno lo puede caracterizar como el de migración europea y la migración de los países limítrofes. Que parte con don Chango López, ¿no? Bueno, parte con él, ¿no es cierto?, que no, viene de Copiapó, o sea, es un hombre que viene de otra región, pero al cual se le empiezan a sumar entonces la poca población boliviana que había, peruana, pero empieza a llegar un enorme contingente de inmigrantes europeos y de las otras regiones del país. Esos primeros constituyen una primera oleada migratoria, pero son por definición gente que viene un poco a hacer fortuna. Yo recuerdo en mi casa por lo menos la expresión far la América, que era venir a hacer la América, viniendo a esto, pero casi siempre pensando en volver a sus pueblos de orígenes. Yo creo que toda esa primera generación, griegos, españoles, croatas, etcétera, estuvieron siempre un poco en la idea de ganar plata. Esta era una zona donde se podía ganar plata y regresar a sus hogares. Y entonces nunca se descolgaron de sus lugares de origen. Bueno, y la gente de la cuarta región y la gente de la quinta que también migró, ocurrió lo mismo. Después hay un segundo fenómeno migratorio muy intenso que es al término de la explotación del salitre.
Y esa gente que llegó al salitre son todos frutos del enganche entre cuarta y quinta región. Bueno, esa gente cuando se termina el salitre, casi toda, si no toda, derivaron a los puertos del norte, Iquique, Antofagasta, etc. Y entonces ahí se produce un segundo componente de migrantes, que es gente que viene de una historia muy dura del salitre a vivir a Antofagasta, pero un poco casi, yo diría, obligado, no tiene muchas más alternativas. Y eso explica el segundo, yo diría, cordón de poblamiento de Antofagasta, las poblaciones como la Estamos hablando del la 30, Lautaro, 40 sí, del siglo XX, ¿verdad? Y esa es gente, como te digo, que viene del centro del país, que obedece a otra matriz cultural. Y hoy día estamos inmersos en la tercera oleada migratoria, en el contexto de la globalización, donde nos está llegando de todo, y entonces pedirle identidad a esta población es realmente complejo. Porque ¿con qué se identifica? En el caso de los chilenos, a nosotros se nos obliga a identificarnos con la matriz colchagüina. Esto es algo que hace poquito expresé en la Católica y que me movió a muchos comentarios, pero es efectivo. Nosotros acabamos de celebrar las fiestas patrias y nos pidieron que armáramos ramadas. Donde no hay rama. En medio del desierto. Claro. Pero eso, que es una anécdota mínima, habla de que nosotros estamos casi obligados a operar con una matriz que se justifica en Colchagua, en la sexta región, pero que no tiene ninguna justificación acá. Entonces, cuando me dicen cómo se identifica uno con... ¿Cómo podría identificarme yo con una cosa así si no es por la vía de leyes, por la vía de la fuerza, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que mientras sigamos hablando del tema de identidad, no le vamos a encontrar mucha solución, porque hasta el concepto de identidad es complejo. Si uno lo lleva al ámbito de la persona, ¿cuál es tu identidad? Tu ego, tu yo, y es complejo. Imagínate cuando esto lo llevas al rango de una ciudad, de una población. Yo creo que más bien uno tendría que hablar de los niveles de arraigo y de cariño que uno le tiene a la ciudad. Yo también he destacado siempre que en Antofagasta en los medios se habla de los antofagastinos. Somos muy pocos los que decimos nosotros los antofagastinos somos, o como la gente cree, ¿no es cierto?, flojos, impuntual, pero esa idea de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros los que nos quedamos definitivamente en Antofagasta? Y ese núcleo, ese conjunto de gente que ya decidió quedarse en Antofagasta, porque sus generaciones están acá, no hemos tenido, para no seguir con el discurso, no hemos sido capaces de generar un discurso que ponga en relieve lo que somos los antofagastinos. Podríamos decir que falta un poco de conceptualización y en consecuencia de intelectualidad que tenga más proactividad en esto. A ver, yo creo que nosotros, los antofagastinos, y voy a insistir en ello, hemos perdido un poco la batalla comunicacional, Carlos. En general, los medios, yo diría prácticamente todos los medios históricamente, han sido dirigidos por personas que vienen de fuera y que vienen con un cierto discurso respecto de Antofagasta. Si cuando tú estás en la capital, Antofagasta aparece como una suerte de Siberia. Tú en la zona centro, en la zona sur, y te tiene que haber tocado con mucha frecuencia, cuando tú dices que eres de Antofagasta, te preguntan ¿y en qué mina trabaja? Claro. Porque ellos se imaginan una sola mina acá, con camellos además, ¿ya? Echan de menos las pirámides, etc. Entonces, nos ha costado instalar un poco la idea, porque además tenemos un discurso que es complejo. Y el discurso es el siguiente, Carlos, que tiene mucha razón, que nosotros aportamos en una enorme proporción al país, pero que recibimos muy poco. Y eso es cierto. Entonces, eso te da una sensación de abuso permanente. ¿Quién quiere identificarse con eso? Ahora, veamos. Tenemos realidades que son irrefutables. Una tremenda dorsal andina que tiene un patrimonio cultural vivo, de una potencia increíble. ¿Puede eso causar simiente de identidad cultural? Pero por supuesto, en la medida que converse con los otros segmentos. En la medida que la cultura prehispánica, fundamentalmente situada en el altiplano, ¿no es cierto?, ha conversado, por ejemplo, con la zona salitrera, uno podría explicar allí el surgimiento de los bailes religiosos, con la enorme potencia que eso tiene. Pero los bailes religiosos, sin lugar a dudas, son un fenómeno de transculturalidad. Ahora, en ese concepto de mundo andino, por ejemplo, yo veo un
un proceso de contagio armónico, por ejemplo, en el color, en la música. De hecho, tenemos grupos musicales que han alcanzado figuración nacional y mundial. Pareciera que entonces allí hay una simiente potente que permite generar ciertos anclajes de identidad. Sin lugar a dudas, pero la pregunta sería, Carlos, ¿cómo puede dialogar una cultura que tiene un concepto, por ejemplo, de Pachamama, con las lógicas del mercado que nosotros estamos instalando tan fuertemente, por ejemplo, en el puerto de Antofagasta? ¿Cómo conversa esa lógica tan ligada a la tierra, tan anclada en la tierra, con esta otra lógica en donde eso no tiene ningún valor? Entonces, si tú te das cuenta, en el fondo nos farreamos esa potencia que es milenaria en función de valores que estamos tratando de construir aquí, pero que no tienen raíces. Ahí me parece a mí que lo que hace falta es creernos el cuento y desarrollar un concepto teórico. Yo soy de los que cree que así como hay un Silicon Valley, así como hay un Bangalore, así como hay un Hong Kong que encarnan un modelo de desarrollo, el desierto de Atacama encarna un modelo de desarrollo propio, solo que nosotros todavía no lo identificamos con claridad. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es más, yo creo que son muy pocos los pueblos en la historia de la humanidad que han vivido en medio de un desierto sabiendo que su agua tiene que trasladarse 400 kilómetros para llegar a tu vaso. O sea, un pueblo que es capaz de vivir con esa espada de Damocles está haciendo una epopeya, que además es capaz de sacarle toda la riqueza que le saca a la tierra, es un gesto enorme. Pero nosotros no tendemos a valorar esto, porque, como se ha dicho muchas veces, este es un país de campesinos que vive de la minería. Y entonces la minería la entiende solo como una actividad que da recursos. Ahora, pero no logran visualizar lo potente que esto es. Hemos identificado un primer anclaje que es el mundo andino. Después tenemos una segunda realidad irrefutable que nos golpea todos los días, que nos aplasta con un calor tremendo, es el desierto, la cultura desértica. Es imposible escaparse a ese anclaje de construcción también cultural. Pero nosotros hemos estado, hemos vivido siempre huyendo de la idea del desierto. Si tú plantearas en algún minuto hacer un jardín de piedras, aquí capaz que te peguen. Bueno, hay culturas, en el budismo zen, en Japón, existe el jardín de piedra, que nosotros podríamos tener aquí. Yo expresiones fantásticas. Estoy de acuerdo con eso. Fíjate que estuve en Phoenix, Arizona, y cuando vi el jardín de esa gente, yo me vine y hice un jardín andino con la realidad nuestra. Sí. Entonces saqué el césped de mi casa, que por lo demás me costaba requete caro, y construí un jardín de... Pero pareciera que el desierto es una realidad inmutable que nos ejerce una presión también muy, muy grande. Sí, y lo que hemos dicho muchas veces, nosotros como antofagastinos particularmente vivimos entre dos abismos, el abismo del desierto y el abismo del mar. Es una forma de vivir bastante curiosa. Y tenemos como techo un cielo fantástico, que hoy día se traduce que tenemos los cielos para la astronomía más ricos, pero no logramos hacer que estos tres temas conversen. ¿Me explico? ¿Cuál sería la conversación obvia? Que de toda la riqueza de la minería que está saliendo hoy día, potenciáramos toda la industria de la agricultura. Pero no hemos demorado ¿cuántos años y todavía no podemos hacer avanzar eso? Tú mencionaste dos conceptos que a mí me parecen anclajes también de identidad cultural. Primero, el minero, que pareciera sí tener fuerte arraigo, y cada día hay más gente que se siente minera, y desde afuera nos identifican como mineros, aun cuando en realidad la gran mayoría no es minera, ¿verdad? En eso pareciera no haber ningún problema. El tema está en pero sí tiene un problema lo siguiente, que la minería está caracterizada porque dura mientras dura la veta, entonces por definición es transitoria. ¿Te das cuenta? Entonces nos estamos ligando a un concepto que es transitorio por definición. Es que no permite un arraigo fuerte, un anclaje fuerte. Porque en algún minuto, como se acabó el guano, se acabó el salitre, se va a acabar el cobre. Acabar en el sentido de que sea una industria que valga la pena. Entonces tiene su inconveniente. El concepto de patrimonio del cielo, yo creo que ese sí que es emergente, es una realidad tremenda, pero tampoco creo que haya mucha conciencia de valorar el cielo como un patrimonio tan potente como cualquiera de los otros que tenemos. Porque el cielo transparente que ha logrado atraer los observatorios más grandes del mundo tiene un valor, obviamente. Sí, claro. Pero para los antofagastinos como tales se nos ha traducido en dificultades.
porque por ejemplo tenemos que regular la luminosidad de la ciudad. Entonces hasta aquí lo que los antofagastinos percibimos son las externalidades negativas. Pero estas grandes empresas no nos han hecho partícipe de lo que podrían ser las externalidades positivas. Yo estoy de acuerdo en que ahí tenemos una tremenda debilidad como país. Porque al chancho no hay que darle responsabilidad, es el que da la frecho. Disculpa la forma en que me expreso, en realidad quizás puede ser un poco fuerte. Pero no podemos responsabilizar a los europeos, por ejemplo, de que no le exijamos que los 7 o 10 premios Nobel que pasan por la segunda región dejen algo. O sea, es responsabilidad nuestra pedirlo, es generar el espacio. No, sin lugar a dudas, lo que ocurre es que en esto las universidades, te pongo el ejemplo, ambas estamos haciendo esfuerzos, una con antelación, que fue la Universidad Católica, pero hoy día también la Universidad de Antofagasta, de vincularnos a todo este circuito tecnológico que significa la astronomía. Y vamos a hacer esfuerzo porque la astronomía también tenga algún nivel de repercusión, no solo en términos de las externalidades negativas, que también, ¿no es cierto?, se traduzca en beneficios significativos y tangentes para la población. Y para nuestra población. Para nuestra población. Porque entonces, de repente a nosotros nos pasan una cuchufleta. Para algunas cosas somos región y para otras somos país. Sí, claro. ¿Ah? Cuando se trata de las becas que surgen, por ejemplo, de los observatorios, ahí somos país, se las llevan los de Santiago. Pero cuando hay que pagar el costo, ahí somos región, tenemos que pagar nosotros. Siempre hemos dicho que los beneficios de la región son nacionales y los costos son regionales. Eso es así. Sobre esto seguiremos hablando en el segundo bloque, en una conversación interesante, entretenida, en la que usted no puede dejar de participar. Nos vamos solo un minuto, espérenos, ya volvemos. Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta, conversando la región. Usted converse en su casa, converse con sus amigos, en su entorno. Estamos con César Trabuco, él es un cientista social que está hablándonos del concepto de identidad, pero lo estamos escarbando en sus dimensiones más amplias. Nos hemos descolgado del concepto de andinidad, del concepto desierto, el enfoque minero, el patrimonio de los cielos, hemos hablado de la sustentabilidad del desarrollo, hemos hablado de que los beneficios que generamos son nacionales, pero los costos son siempre para cargo de nuestro, y yo quisiera continuar un poco enfocando esto de la sustentabilidad. Ese es otro elemento que es importante en este enfoque de una especie de escuela o tendencia o un modelo de desarrollo en torno a nuestro desierto. Ahora, yo creo, sin lugar a dudas, uno de nuestros problemas fundamentales es la sustentabilidad, por lo que te decía recién. Nuestra historia está marcada por la explotación de recursos que tienen finitud, que en algún minuto se acaban. Entonces, nuestro proyecto de futuro está marcado por eso. Uno no se puede sacar de la historia el peso que tiene el salitre. El salitre, cuando se dice terminó la explotación salitrera, terminó la vida de mucha gente. Cuando uno recorre la salitrera, fueron vidas que se troncharon ahí, que tuvieron que desplazarse. Eso fue un drama social, cultural, muy potente. Eso quedó marcado en el inconsciente del norte. Hasta el día de hoy. Para el sur, para la gente del centro y del sur, fue un dato. Se cerraron las salitreras. Pero a nosotros nos toca vivirlo, sin ir más lejos. Nosotros todos los años hacemos una ceremonia en la Universidad de Antofagasta por la Plaza Francisco Vergara, y llegan los vergarinos a la plaza y uno los ve ahí llorando. Y uno dice, ¿qué ocurrió aquí? Ahí vivimos nosotros por un día el drama del salitre. El duelo. Esto lo replicamos ahora con Chuquicamata, en donde hicimos un gesto de modernidad, de desplazar la mina, porque la beta estaba mandando, pero eso significó que dejamos a miles y miles de personas nacidas en Chuquicamata sin ciudad de referencia. Eso tiene un costo. O sea, hoy día hay gente que nació en el hospital de Chuquicamata o que nació, etcétera, en su casa, atendido por matrona, lo que tú quieras, pero que de un día para otro desapareció su ciudad referente. Su querencia, ¿no? Si alguien quisiera llevar a sus nietos, les dejaron, ¿qué? Un lugar ahí en la placita como para que no crean que están locos. Pero si tú te das cuenta, eso tiene un enorme peso y por tanto la sustentabilidad es un tema fundamental para nosotros. Ahora,
¿Cómo conseguimos la sustentabilidad? Eso lo venimos discutiendo hace ya un tiempo. Nosotros como universidad hemos estado dando una cierta batalla en algunos temas. No nos ha ido del todo bien porque no es fácil que te escuchen en esto, pero estamos nosotros con el tema de la sustentabilidad como un tema fundamental. Déjame hacer ahí una cuña de reflexión, porque ¿qué observo yo? Descubro de pronto que estamos teniendo un desarrollo de una sustentabilidad, de una potencialidad increíble, solo que no todos tenemos conciencia de eso. Por ejemplo, lo que he observado en ambas universidades en materia de biotecnología. Otro ejemplo maravilloso, que yo no me canso de mencionarlo, es como una maestranza, una especie de taller de soldaduría de maestranza, con un señor visionario, Medel, ¿verdad?, empieza a arreglar tolvas y termina teniendo una fábrica de tolvas hoy día que le vende tolvas al mundo. Pero bueno, no fue un avance hacia adelante de usar el cobre para hacer nosotros, no, fue hacia atrás, sino que de elementos que permiten generar, hemos logrado sacar ciertos modelos de desarrollo. Hay entonces allí una tremenda potencialidad funcional a esto que está surgiendo de esta conversación, que podría ser el modelo de desarrollo del desierto de Atacama. A ver, nosotros estamos ciertos que en esta región, para tú alcanzar desarrollo en algún área, tienes que necesariamente vincularte a la minería, porque es la actividad que hoy día tiene toda la potencia de desarrollo. Pero eso no significa que siempre vayamos a ser mineros. Y ahí es donde nosotros tenemos que también asumir que los tiempos de desarrollo de una empresa como la de Medel, que también tengo la suerte de conocer, y una universidad son distintos, porque tú conoces bastante bien la universidad y sabes que, por ejemplo, formar la masa crítica en un área nos toma mucho tiempo, porque la gente dice, oye, ¿cómo no se dan cuenta? No, si nos damos cuenta de la oportunidad. Lo que pasa es que formar los doctorandos, ¿no es cierto?, formar los laboratorios, etcétera, etcétera, te toma tiempo, pero fundamentalmente también recursos. Ahora, la universidad, por la condición que tiene, no tiene los recursos adecuados y por eso hacemos alianzas estratégicas con empresas, ¿no es cierto?, las que nos están escuchando, con el gobierno, con el Estado, que nos pone algunos recursos para desarrollar esto, pero sin lugar a dudas, todos los planes de desarrollo que ha generado la Universidad de Antofagasta, me permito hablar por ella porque tengo cierto conocimiento, están orientados a la sustentabilidad y la línea de la biotecnología está apareciendo con mucha fuerza en ello. Biotecnología, hay una parte de la bioastronomía la física vinculada a la astronomía. Yo he visto que hay un peregrinaje verdaderamente al desierto de Atacama que se ha transformado en el gran laboratorio, un laboratorio mundial donde tenemos los mejores físicos, los mejores biólogos vinculados a la astronomía, a la astrofísica, a la astrobiología, estudiando, por ejemplo, elementos característicos de la vida. Los extremófilos. Extremófilos y cosas de ese tipo. Entonces, hay una tremenda potencialidad, pero yo quisiera saltar, para aprovechar bien este tiempo de conversación, a otro elemento. ¿Hay un discurso que genere identidad en nuestra zona? A ver, yo creo que para tener un discurso nos falta una cuestión que es básica y que es lo que los sociólogos en general tendemos a denominar la apropiación del entorno. Yo creo que aquí nosotros no tenemos una adecuada apropiación del entorno. ¿Qué significa esto? No tenemos una literatura que dé cuenta del desierto. Tenemos algunos escritores, muy significativos todos, ¿no es cierto? Sabela, Bahamonde, Ferraro, que hablan del desierto, pero no tenemos una literatura que en alguna parte alguien lea y diga de inmediato, mira, esto es del norte de Chile, porque tenga un sello característico. En el ámbito de la pintura, a mí me toca mucho verlo porque felizmente tengo un cargo de difusión de la cultura en la universidad. No existe una pintura hoy día que uno pudiera decir, mire, esto es típicamente del norte, ¿eh? Esto es, habiendo una luz extraordinaria, habiendo colores, entonces uno puede decir, mira, pero por ejemplo, Waldo Valenzuela ha hecho una... Perfecto, pero no hay una línea pictórica que uno pudiera decir corresponde al norte grande. En cuestiones más domésticas, Carlos, no existe ni siquiera una línea de recetas de cocina que uno pudiera identificar como propias de la región. Yo, en ese sentido, quisiera hacer una reflexión. Yo tengo la impresión de que hay elementos para poder construir una cultura y en consecuencia una identidad regional, solo que ese enfoque de arraigo que tú has tocado y esta cierta transitoriedad a la que hemos hecho referencia, no ha permitido que la autoridad
ahí tenemos un elemento que vamos a ver a continuación. Demasiada identidad, o sea, foránea, enfoque foráneo de la autoridad. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un plan de inversiones que permitiera poner en valor, pregunto, por ejemplo, la antología de la literatura nortina, ¿dónde está? Por supuesto. No está, pero hoy día dispersa. Sí, y es prácticamente imposible conseguirte un ejemplar, salvo que vayas a la biblioteca de las universidades o a la biblioteca municipal, que espero que estén. Ahora, el tema, por ejemplo, de la luz y el color. Yo noto, cuando yo veo, por ejemplo, las muestras en el aeropuerto, que es donde más paso, yo tengo identidades claras de nuestros colores. O sea, pero la pregunta es, ¿y dónde está recogido para construir un cierto... Bueno, Carlos, hoy día, sin ir más lejos, hoy día había un mural que habían pintado unos chicos grafiteros nuestros en la calle Avenida Argentina. Y vino un proyecto nacional y lo pintó entero de blanco porque ellos, por un proyecto nacional, ¿ya?, van a poner un nuevo mural. Es decir, la iniciativa nacional se impone brutalmente a la iniciativa regional. Aplasta la identidad regional. Literalmente. Mira, nosotros consideramos grandes aliados a algunas empresas mineras, pero justo cuando Antofagasta hace un enorme esfuerzo por crear el festival del Psicosur, esos mismos días te traen Santiago 1000. ¿Qué hace Santiago 1000 en Antofagasta? ¿Por qué no se creó Antofagasta 1000? Y de Antofagasta salió a Santiago, pero no. Viene de Santiago, nos traen 3 obras. Ahora, la institucionalidad cultural de Antofagasta hace un enorme esfuerzo, pero viene este otro proyecto con una enorme capacidad de comunicación y entonces apabulla ahí todas yo lo las que he iniciativas. descubierto, César, y a usted, amiga y amigo, le invito a reflexionar sobre eso. Lo que yo he descubierto es que nosotros también tenemos un cierto pecadillo de incapacidad de vender nuestra idea y de persuadir adecuadamente. Yo he peleado mucho con las empresas mineras en distintos frentes. Por ejemplo, cuando hablábamos de esa cancha que generaba tanta envidia, una cancha de césped puesta ahí en la bajada, ¿verdad?, de la Negra, y yo les decía, pero ¿por qué no la abren a la gente? ¿Por qué no construyen? Hoy día construyeron una en el sector de Las Almejas y es motivo de orgullo de todos nosotros. Mejoró la calidad de vida. Yo saludo y felicito esa iniciativa. Pero esa iniciativa fue después de haberle pegado muchos quiñazos, de haber conversado mucho. Entonces, yo lo que siento de repente es que nosotros también, y ahí se suman los medios de comunicación que tú tocabas recién, como que estamos demasiado mimetizados con un discurso nacional cuando nosotros debiéramos tener nuestro propio discurso. Absolutamente. Carlos, perdón, uno se despierta en la mañana y lo que tiene como primer foco de atención son los tacos en Santiago. Ese es el país en que vivimos. Si nosotros tuvimos un 18 de septiembre marcado por las dificultades para salir de Santiago, ¿qué me importa a mí las dificultades? Y sin embargo, toda la agenda nacional va a girar en torno a la problemática que le implica para obras públicas ahora ampliar la salida de Santiago. ¿Y nosotros? Y ahí surge otro elemento, ya hablamos del discurso, pero para que haya discurso, tiene que haber vocerías, pues. Sí, no, por supuesto. Y yo siento que ahí tenemos una debilidad tremenda, la vocería. Yo siento que hay poca vocería realmente local, realmente regional. Siento que tenemos debilidad para acceder a los medios que permitan la vocería, a pesar de que hoy día el Internet genera una tremenda potencialidad. Pero yo siento que allí tenemos una debilidad. A ver, siempre se ha dicho que nadie es profeta en su propia tierra, pero aquí nos pasamos. O sea, efectivamente, nosotros estamos mucho más dispuestos a acoger liderazgos foráneos que a creerle a nuestros propios actores. Yo creo que nosotros tenemos ya en esta ciudad la suficiente masa crítica y tenemos los suficientes liderazgos. Lo que pasa es que todavía no nos creemos el cuento. Yo en eso le hago una crítica a las mujeres. Yo a las mujeres, a mí, por mi profesión paralela, porque yo tengo varias líneas de interés, la política, veo de repente el voto de la mujer muy fluctuante. O sea, no, le da lo mismo si vota por uno que ha sido parido por una mujer en el norte que uno... Yo siento que ahí falta un poco más de cariño por lo nuestro, un poco más de cariño por nuestra gente. Lo que tú dices, tratemos de tener algunos profetas en nuestra tierra, porque son puros profetas ajenos, por años. Efectivamente. Ahora, también este fenómeno se va a replicar, ojalá no, con los jóvenes. El tema es ver si los jóvenes van a votar por los jóvenes, así como si las mujeres debieran votar por las mujeres. Pero nos cuesta creer ese discurso.
No te olvides que dramáticamente en esta región, cuando fue la primera elección de senadores, venían tanto de la concertación como de la coalición, ¿no es cierto?, de la alianza, no recuerdo cómo se llamaba en ese minuto, un candidato de Santiago y los otros eran candidatos acá, me recuerdo, si mal no recuerdo, Bernardo Jurio y Rado Rasmilich, y sin embargo ganaron los dos que venían de afuera. Que mi impresión es que conocían Antofagasta porque habían pasado una vez por avión arriba y le habían dicho, mira, allá abajo está Antofagasta. Es que ahí es donde yo siento que nosotros tenemos como región una debilidad increíble. Eso pasa recurrentemente. O sea, tiene que haber un momento en que la gente que vive en este desierto tiene que entender que nadie conoce y nadie vive y nadie siente con más propiedad los problemas de esta zona que los que están acá, los que han pasado las pellejerías aquí. Se ha hecho muy habitual eso de foráneos, digamos, que asumen roles tan relevantes. Ahora, hablemos un poquito sobre esta identidad de la literatura y los prohombres del norte. Yo identifico algunos grandes, por ejemplo, un Papish, un Cura Lepage, un Andrés Sabela, un Mario Bahamonde, en fin, en teatro, el maestro... Pedro de la Barra. Claro, Pedro de la Barra, maestro de toda esta generación. Tenemos algunos vivos, un grandes prohombres, el Guillermo Chong en materia de geología, en antropología, Llagostera, Héctor Garcés. Tenemos Lautaro Núñez, tenemos figuras tremendas. Sí, pero que tienen que muchas veces ir a Santiago para que los publiquen o para dar a conocer su producción. Entonces hay un problema de centralismo que nos asfixia. Ahora, estos son procesos sociales, Carlos, que toman un tiempo, pero en algún minuto eclosionan. Te voy a poner solo a título de ejemplo, pero en el minuto que asume la rectoría el rector Loyola en la Universidad de Antofagasta, todos los que constituyen su equipo directivo son antofagastinos. ¿Ya? Y eso no fue buscado siquiera, sino que ahí empieza a generarse algo que fue el discurso que movió a la región para la creación de las universidades en Antofagasta. Si tú recuerdas, en la década del 50, en la segunda mitad de los 50, la gente salió a la calle, así como el movimiento estudiantil de ahora. En los años 50 la gente sale a la calle porque la inteligencia regional migraba a Santiago. Y entonces no teníamos profesionales porque obviamente se quedaban en las universidades donde habían estudiado. Entonces la gente se moviliza para crear las universidades. Y ahí hay dos respuestas. La respuesta que da la Iglesia Católica por la vía de la creación de la Universidad Católica del Norte y la respuesta que da el Estado por la creación del Colegio Universitario de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y el instalar la sede de la Universidad Técnica del Estado, que era la antigua Escuela Salitre y Minas. Eso se hace a fines de los 50 para crear la inteligencia capaz de generar nuestro desarrollo endógeno, ¿no es cierto?, que no vinieran de afuera. Bueno, eso si tú hoy día lo evalúas, nosotros tenemos la satisfacción de decir, esa etapa la hemos cumplido. Yo siento que en eso estamos avanzando. Cuando yo miro, por ejemplo, la Asociación de Industriales, la presidió anteriormente Trevisan, Sí. hoy Marcos Rasmilich. Maravilloso. Son antofagastinos, ¿no? Generaciones de reemplazo, generaciones potentes. Absolutamente. La Cámara de Comercio, exactamente lo mismo. Sí. Gente de gran arraigo Sí. en los Santolaya, en fin, gente, los Jiménez, etcétera. Tradiciones Sí. de comerciantes. Y eso se empieza a ver en distintas otras áreas. Me parece a mí que ahí hay efectivamente un avance muy significativo. Y además... por ejemplo, el que estemos luchando porque el aeropuerto se llame como tiene que, en mi opinión, llevar el nombre de un prohombre, Andrés Sabela. Es empezar a recuperar, empezar a querer más lo nuestro. Yo creo que eso es muy positivo, eso construye identidad. Sí, pero además otra cosa que es muy importante, Carlos, entender que estos procesos toman un tiempo. Entonces, que no tengamos la sensación de desánimo, ¿eh? De que no ocurre nada. No, lo que pasa es que estos procesos, como te digo, toman su tiempo, pero van consiguiendo. Mira, nosotros hicimos un análisis y de los gerentes generales de la gran minería acá nosotros teníamos 3 o 4 exalumnos. Eso significa que de alguna manera nosotros logramos generar el profesional, pero con capacidad de liderazgo para llegar a ser gerente general, ¿no es cierto?, de una gran minera. ¿Qué etapa nos queda ahora? Pero también va a tomar tiempo ser capaces de generar un conocimiento científico adecuado, porque ya formamos los cuadros profesionales. Ahora hay que generar la ciencia que dé respuesta a la región. Y ahí es donde nosotros tenemos ventajas, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la agricultura, ¿no es cierto?, en donde
el salto que tenemos que dar ya no es crear solo el ingeniero, solo el profesional, sino que ahora doctores que estén generando conocimiento, ¿no es cierto?, que tenga impacto mundial. Esa segunda etapa nos hemos ido preparando para ella. También nos va a tomar tiempo, pero ojo, que la sensación no se hace nada. Lo que pasa es que hay que tener en consideración esos tiempos. Yo tengo la impresión que estamos en la etapa embrionaria de un nuevo tiempo, de un nuevo aire, de una nueva fuerza, una nueva dinámica en torno a algo que yo he denominado el modelo, tercera vez que lo digo hoy, el modelo de desarrollo del desierto de Atacama. Cuando escucho yo, la primera idea que surgió de nuestra conversación, una economía sí, pero una economía ambiental, una economía ecológica que recoja ese aprendizaje. Fíjate que esta misma idea, en una de las conversaciones, yo tengo la posibilidad de conversar con grandes personalidades por mi trabajo y por mi mundo académico en el ámbito internacional. Edgar Morán me decía, Edgar Morán es un gran pensador, a lo mejor usted, amiga y amigo, no sabe quién es el padre de la teoría de la complejidad, es un filósofo francés maravilloso, y él decía, quiero ir al desierto de Atacama, porque lo que vislumbro desde la distancia, desde Francia, va a venir entre paréntesis en enero, veo un modelo de desarrollo de una economía que está migrando a un enfoque ambiental. Lo empezó a visualizar, me lo comentó, me lo dijo así de claro. Entonces, cuando yo veo... Pero yo creo que, perdón Carlos, el cambio, el salto cualitativo sería el día que Edgar Morán diga quiero quedarme en el desierto de Atacama. Por ahora quiere venir a conocerlo, a disfrutarlo. Pero te das cuenta que es distinto a claro. Quiero, pero venir a quedarme. Yo creo que esa es la tarea. Como lo estamos haciendo nosotros en el desierto. Eso es. Entonces, pero para eso hay que tener una mística. Y yo la observo en esta conversación de hoy. Hay que identificar un proyecto. Sí, claro. Tenemos que tener un estilo propio, un estilo que tenga aglutinantes muy potentes. Y en definitiva, tú también lo mencionaste y yo lo comparto plenamente. Una mirada global. No tenemos por qué arratonarnos. Nuestros ingenieros son ingenieros de calidad mundial. Nuestros metalurgistas, en fin, geólogos, ni hablar. ¿Por qué tenemos que mirarnos a menos? Nosotros tenemos un tremendo desafío. Te dejo los últimos minutos para que tú hagas un comentario sobre esta idea. No, yo agradecerte, Carlos, la posibilidad de este intercambio y particularmente poder llegar a los hogares de los antofagastinos para reflexionar respecto de esto. Yo creo que esta es una tarea común, esta es una tarea que debemos compartir todos. Yo soy optimista respecto de Antofagasta. Yo ya decidí quedarme, yo ya soy tercera generación acá, no tengo ningún proyecto que pase por no estar en esta tierra. Pero para eso tenemos que involucrarnos todos y tenemos que cambiar un poco el switch, de ver todo lo malo, de ver el vaso medio vacío, pasar a ver el vaso medio lleno. El vaso medio lleno, y efectivamente tenemos mucho de qué enorgullecernos, tenemos mucho de qué sentirnos muy gozosos. Tenemos una región desértica que además es un polo de atracción de la atención mundial por distintas temáticas que hemos desarrollado en nuestra conversación. El mundo andino, el mundo del desierto, el mundo de las energías, el mundo de la astronomía, la biotecnología, en fin, podría ser largo. Usted queda con el tema en su casa y en definitiva lo que pase hacia adelante depende solo del compromiso que usted ponga en sacar adelante estas ideas. Muchas gracias, César. No, gracias a ti, Carlos. Hasta la por próxima. invitación.